Buenas tardes, chicos. Vamos a terminar con la última parte de la clase teórica de la unidad número 10. Ahora voy a hacer presentación de pantalla y así empezamos. Bien. No habíamos quedado, digamos, en la parte de lo que son factores de virulencia bacterianos. Habría que definirlo, digamos. Entonces, son estructuras o productos bacterianos extracelulares que interaccionan con células de los organismos a cual infectan, causando una enfermedad. Dentro de estos factores de virulencia tenemos, por un lado, los factores de adherencia, ya habíamos visto anteriormente, que se denominan adhesinas. Existe un tropismo celular en el cual la bacteria se pega a un tipo de célula y no a otro. Por ejemplo, bacterias de la placa bacteriana no se pegan a la lengua, pero sí a los dientes. Después tenemos lo que se denominan factores de invasión y diseminación. De estos factores depende el éxito del proceso infeccioso, lo que es consecuencia de la disminución de las defensas del organismo, que se denomina inmunosupresión. Por ejemplo, ciertas enzimas, las colagenasas que degradan el colágeno, las coagulasas que coagulan el plasma, las hemolicinas destruyen los glóbulos rojos y las leucocidinas destruyen glóbulos blancos. Y después tenemos factores que evitan la fagocitosis, como por ejemplo la presencia de cápsula con actividad antifagocítica, escape a la muerte intracelular, los lisosomas no reconocen al patógeno, por ejemplo el Mycobacterium, la presencia de toxinas bacterianas, que pueden ser exotoxinas o endotoxinas. Las exotoxinas son proteínas antigénicas que alteran toda la fisiología normal del individuo, y las endotoxinas corresponden al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas implicadas en el proceso de shock tóxico que se denominan bacteremias. Acá tenemos básicamente la diferencia entre exotoxinas y endotoxinas. Por un lado tenemos la composición química, las exotoxinas son proteínas excretadas al medio y las endotoxinas son lípidos A liberados fundamentalmente al izarse las bacterias. Las exotoxinas las producen gram positivas y gram negativas, las endotoxinas solo gram negativas. Las exotoxinas poseen estabilidad térmica, las endotoxinas sí poseen estabilidad térmica y las exotoxinas no poseen estabilidad térmica. En cuanto al efecto del hospedador en las exotoxinas es específico y en las endotoxinas inespecífico. La respuesta activa e inmune es activa frente a exotoxinas y escasa frente a endotoxinas. En cuanto a la producción de toxoides, las exotoxinas sí lo poseen y las endotoxinas no. Y en cuanto a genes, las exotoxinas están involucrados los genes cromosómicos, plasmídicos y de fagos, en tanto que las endotoxinas solo están implicados los genes cromosómicos. Después necesitamos, para hablar un poquito de lo que es la parte de inmunología, necesitamos conocer algunos conceptos previos. Por ejemplo, definir qué es la inmunología. Es parte de la microbiología que estudia al sistema inmunitario. Ahora, ¿qué es el sistema inmunitario? Es un conjunto de barreras defensivas, conjunto de estructuras y procesos biológicos de un organismo que le protege contra enfermedades, identificando y matando células patógenas y cancerosas. Aquí lo mismo, digamos, son conceptos que uno a veces los vuelve a repetir como para que ustedes tengan el concepto bien, les quede claro. Digamos. En realidad esto ya estaba en la diapositiva anterior. A ver, espera. No, es así. ¿Ven? O sea, concepto previo, parte de la biología que estudia el sistema inmunitario. Y después habíamos definido el sistema inmunitario, ya que como que está repetido. Y lo que faltaría agregar, digamos, a lo que eran los conceptos previos es el concepto de antígeno. Es toda sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria, es decir, capaz de desencadenar la síntesis de anticuerpos. Son proteínas simples o unidas a un glúcido lípido, polisacáridos complejos, etc. Nuestro organismo posee dos tipos de barreras defensivas que se denominan, por un lado, barreras primarias, donde tenemos a la piel y mucosas. Si el agente infeccioso supera estas barreras, se pone en funcionamiento lo que denominamos barreras secundarias.
Dentro de las barreras secundarias está el famoso sistema inmunitario. El mismo puede desencadenar dos tipos de respuestas. ¿Cuáles son esos tipos de respuestas? Hablamos de una respuesta inespecífica, como por ejemplo la inflamación, el interferón y el sistema de complemento. Y hablamos de respuestas específicas, que pueden ser una respuesta humoral o una respuesta celular. Ahora vamos a ver en detalle todo esto. Entonces, acá, digamos, esto es un cuadro sinóptico donde resumimos todo lo que es la parte del sistema inmune. Nuestro organismo utiliza dos tipos de defensa. Por un lado, defensas externas y por un lado, defensas internas. Esta sería, digamos, otra forma de analizar nuestro sistema de defensa. Dentro de la externa tenemos piel, mucosa y secreciones. Dentro de la piel, básicamente son células muertas. Y dentro de la mucosa tenemos mucosas del aparato urinario, del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Y dentro de secreciones tenemos lo que serían la saliva y la lágrima. Y defensa interna tenemos, por un lado, lo que es la flora intestinal, puede haber presencia de coli, los macrófagos y los anticuerpos. Los macrófagos son células que comen microbios, o sea, por ejemplo, son glóbulos blancos. La flora intestinal, bueno. Todo esto, digamos, recibe el nombre de lo que nosotros llamamos sistema inmune innato o inespecífico, también se lo dice. Y por otro lado tenemos los anticuerpos, que son proteínas sintetizadas, por ejemplo, por los linfocitos B, y reciben el nombre de sistema inmune adquirido o específico. Ambos configuran lo que nosotros denominamos el sistema inmune. La inmunidad es el estado de invulnerabilidad a una determinada enfermedad infecciosa, es decir, la capacidad que posee un organismo para resistir y defenderse de determinadas agresiones de microorganismos o sustancias patógenas. Entonces, ya en el cuadro sinóptico me he visto que la inmunidad puede ser de dos tipos, innata o natural o inespecífica. ¿Cuáles son las características? Innata, actúa permanentemente, es de respuesta inmediata y siempre es la misma. Y dentro de la adquirida o específica puede ser pasiva o activa. Dentro de la pasiva tenemos por anticuerpos no producidos por el organismo una protección rápida y corta. Y dentro de la activa tenemos anticuerpos del propio organismo específicos para cada patógeno, respuesta rápida y eficaz y de duración prolongada. Entonces, acá también tenemos otro diagramita, digamos, donde la idea de estos diagramitas es sintetizar o resumir todo lo que se quiere explicar en esta unidad. Los mecanismos de defensa pueden ser inespecíficos o específicos, y dentro de los inespecíficos tenemos barreras naturales, microbiota propia y sistema de inmunidad inespecífica. Y dentro de los específicos tenemos la respuesta inmunitaria, que puede ser humoral y celular. Dentro de la humoral tenemos los linfocitos B y dentro de la celular los linfocitos T. Inmunidad innata y adaptativa, bueno, también es otra forma de analizar. Dentro de la innata tenemos lo que son las barreras naturales y fagocitos de complemento. Y dentro de lo que se denomina inmunidad adaptativa tenemos la celular y la humoral. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa específicas e inespecíficas? Para impedir el efecto de los ataques de microorganismos o de otros agentes tóxicos, los animales han desarrollado a lo largo de la evolución 3 líneas de defensa frente a la infección. Dentro de esas tenemos defensas inespecíficas, que son las defensas del organismo, cuya respuesta es la misma, con independencia del tipo de microorganismo que intenta colonizar. La primera línea de defensa incluye las barreras naturales y la microbiota propia. Si el patógeno logra penetrar en el organismo, entra en acción la segunda línea de defensa, constituida por el sistema de inmunidad inespecífica. Y dentro de la defensa específica constituyen la tercera línea de defensa, determinada por el sistema de inmunidad adaptativo o específico. Los tipos de defensa, bueno, defensas inespecíficas, tenemos barreras externas y mecanismos de defensa internos que tienen que ver con el sistema de inmunidad inespecífico. Dentro de las barreras físicas tenemos la piel que recubre el cuerpo, barreras bioquímicas como mucosa, diversas secreciones como sudor, secreciones ácidas del estómago, etc. Y microbiota propia, entre los lugares del organismo en los que la microbiota tiene un papel fundamental se destacan la piel, la boca o el intestino grueso. Y en cuanto a los mecanismos de defensa internos, las 4 principales defensas internas inespecíficas del organismo que constituyen la segunda línea son la fagocitosis, la inflamación, el sistema de complemento y el interferón. Ahora vamos a ver en detalle todo eso. Para el caso de la fagocitosis, la barrera secundaria celular o defensa fagocítica es un mecanismo que se pone en marcha en el interior de los animales.
Cuando los microbios logran atravesar las barreras primarias, eliminan los gérmenes mediante fagocitosis. Dentro de las células fagocíticas, entre las células sanguíneas de los vertebrados superiores, se encuentran varios tipos de leucocitos con capacidad fagocitaria. Tenemos a los neutrófilos, que permanecen en vasos sanguíneos, donde fagocitan agentes patógenos y sus restos. Y también tenemos los macrófagos, que fagocitan agentes patógenos y presentan antígeno, estimulando una respuesta específica. Para el caso del sistema de complemento, es un sistema que ayuda y estimula los mecanismos de respuesta inmune y está formado por unas 20 proteínas del tipo de las globulinas, que a diferencia de los anticuerpos se encuentran siempre presentes en el plasma. Atacan la superficie de las células extrañas, actúan en cascada de forma que es un mecanismo amplificador de la respuesta inmune y también colaboran con el sistema inmune específico, ayudando a destruir el antígeno. El interferón interviene cuando se produce una infección de origen vírico, es una proteína que en las células infectadas inhibe el proceso de traducción, por tanto, al impedirse la traducción del ARN del virus, se evita su replicación y la infección de nuevas células. Para el caso del proceso de inflamación, es un mecanismo local o inespecífico que tiene como finalidad aislar, inactivar y destruir los agentes agresores y restaurar las zonas dañadas. Presenta 4 síntomas como rubor, calor, dolor y tumor. El proceso es el siguiente. Hay un aumento del flujo sanguíneo, acumulación de líquido exudado que produce mayor hinchazón, la destrucción de patógenos por agentes inmunológicos, limpieza de la zona afectada por los macrófagos y una regeneración. En cuanto a las defensas específicas constituyen el sistema inmunitario adaptativo. El sistema inmunitario está formado por el conjunto de células, tejidos y moléculas implicados en el proceso de inmunización. Este sistema se caracteriza por su capacidad de reconocimiento de moléculas extrañas al organismo, lo que desencadena una serie de procesos celulares y moleculares que las neutralizan y destruyen. Este proceso recibe el nombre de respuesta inmunológica y puede ser de dos tipos, ambos relacionados con los linfocitos. Puede ser celular, propiciada por células, o humoral, producida por los anticuerpos. Dentro de las defensas específicas, la inmunidad específica se basa en el reconocimiento de antígenos extraños por parte del organismo huésped. La respuesta puede ser de tipo humoral o celular, pero ambas tienen lugar de forma simultánea, con el fin de destruir la partícula antigénica. La respuesta humoral está mediada por linfocitos B, que producen anticuerpos que neutralizan los antígenos. Y la respuesta celular la realizan los linfocitos T, que no solo destruyen ellos mismos las células extrañas, sino que también eliminan las células del propio organismo que se encuentran infectadas. En cuanto a las defensas específicas, intervienen linfocitos B y linfocitos T. Todos proceden de la médula ósea. Los órganos relacionados con la formación, maduración o acumulación de linfocitos se llaman órganos linfoides. Los organismos linfoides primarios son los que se produce la maduración definitiva de los linfocitos, como la médula ósea roja o el timo. Los linfocitos B maduran en la propia médula ósea, mientras que los linfocitos T lo hacen en el timo. Una vez formados, se distribuyen en los tejidos linfoides secundarios como vasos, nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, apéndice fecal y amígdalas. En cuanto a la inmunidad humoral y los anticuerpos, esta respuesta mediada por anticuerpos, también denominada inmunidad humoral, esta respuesta está mediada por los linfocitos B, los cuales no atacan directamente al antígeno, sino que producen unas moléculas específicas denominadas anticuerpos, que se enfrentan al antígeno activando una serie de mecanismos que desencadenan su destrucción. Los anticuerpos son proteínas que deben su denominación a su capacidad para reconocer de forma específica a los antígenos o cuerpos extraños al organismo. El nombre de antígeno para designar al cuerpo extraño es debido a su capacidad para generar anticuerpos contra sí mismo. Los anticuerpos son especialmente activos contra las bacterias, los virus y las sustancias tóxicas que estos producen. La unión anticuerpo-antígeno facilita a la célula fagocitaria, macrófagos, la digestión del antígeno. Los anticuerpos, clases.
Los anticuerpos son proteínas y tienen una estructura globular. Los más sencillos tienen una forma de Y. Están formados por dos tipos de cadenas proteicas unidas entre sí por enlace covalente, normalmente mediante puentes disulfuro. En total son 4 cadenas polipeptídicas, 2 ligeras y 2 pesadas. Se pueden agrupar en varias clases. A cada clase se lo denomina mediante la siguiente terminología IG de inmunoglobulina, que también se denomina a los anticuerpos, más la letra mayúscula. Las 5 clases de anticuerpos se diferencian en su cadena pesada. Por ejemplo, las inmunoglobulina A están presentes en las secreciones de los epitelios, como lágrimas o saliva. Las inmunoglobulinas E aparecen en procesos de infección e invasión de parásitos, también en procesos alérgicos. Las inmunoglobulinas M son los primeros anticuerpos que se producen ante la exposición inicial a un antígeno. También activa a los macrófagos y al sistema de complemento. Las inmunoglobulinas D se localizan únicamente en la superficie de la membrana de los linfocitos B, que sirven como receptores de antígenos específicos. Y las inmunoglobulinas G de todas las clases es la más abundante, hasta un 75%. Además de unirse a los antígenos, son capaces de activar tanto al complemento como a los fagocitos sanguíneos, que son, por ejemplo, los macrófagos. En cuanto a la inmunidad celular, la respuesta mediada por células implica la proliferación de linfocitos T. Existen 3 tipos con distintas funciones. Los linfocitos T citotóxicos destruyen a las células infectadas por virus o bacterias mediante la liberación de citotoxina. Los linfocitos T colaboradores o helpers se encargan de activar a los linfocitos B y de iniciar la proliferación de los T citotóxicos. Los linfocitos T supresores inhiben la respuesta de los linfocitos B y T. Además están las células asesinas o células NK, se encargan de destruir algunas células cancerosas o afectadas por virus. En cuanto a la respuesta inmune podemos tener una primaria y una secundaria. La respuesta inmune primaria se produce ante el primer contacto con un determinado antígeno. Al cabo de varios días empieza a aparecer anticuerpos en la sangre del individuo afectado, cuya producción va aumentando exponencial hasta una fase estacionaria tras la cual empieza a declinar. Los anticuerpos son del tipo IgM y IgG. Y en cuanto a la respuesta inmune secundaria, es el sistema inmunológico si el sistema inmunológico detecta por segunda vez la presencia del mismo antígeno, origina una respuesta distinta de la anterior, hay menos retraso en la entrada del antígeno y la aparición de anticuerpos, que son principalmente del tipo de las IG. Además, su producción es más rápida, sus valores de concentración en la sangre es muy superior, esto indica que hay una memoria inmunológica. Y después tenemos lo que es la inmunidad activa, que son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son preparados de antígenos procedentes de microorganismos patógenos, que pueden ser microbios muertos de cepas virulentas o vivos de cepas atenuadas, cuyo objeto es la producción de anticuerpos que reconozcan a la infección, provocando la inmunidad del organismo inoculado. Dicha inmunidad frente a los gérmenes patógenos puede ser de forma permanente o por un tiempo variable, siendo necesarias revacunaciones periódicas para mantener la inmunidad respecto a algunas enfermedades. Y por otro lado tenemos la inmunidad pasiva, que son los sueros. Los sueros son preparados biológicos que contienen anticuerpos que confieren una inmunidad pasiva frente a determinadas enfermedades infecciosas y se obtienen a partir del hombre o de animales que ha adquirido la inmunidad, bien espontáneamente o por infecciones o artificialmente inmunizado. Bien, digamos, con esto terminaríamos la unidad 14 del programa de examen. Digamos, esta unidad, si bien la primera parte habla de asociaciones biológicas y después hablamos de algunos conceptos básicos de inmunidad, bueno, como les digo, también puede ser un tema bastante extenso para desarrollar, pero como les dije, básicamente yo rescato lo que considero que ustedes tienen que saber o les haría falta, digamos, cuando rindan el examen final. Así que eso es todo, chicos, y cualquier cosa ya saben, me mandan un mensajito por si necesitan consultar algo. Bien, buenas tardes.